Y juzgó Samuel a todo Israel el tiempo que vivió. En este mensaje abordaremos parte de los últimos años de la vida de este gran personaje de las Sagradas Escrituras. En el capítulo anterior reflexionamos acerca de aquella gran victoria que el pueblo de Israel obtuvo ante los filisteos. Pero, ¿qué hizo el profeta Samuel después de aquella gran victoria? En el capítulo 7 del primer libro del profeta Samuel, el versículo 16, se resume todo ese trabajo, esa obra, de la siguiente manera. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Versículo 16. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Versículo 17. Y después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Las Sagradas Escrituras nos presentan la obra que Samuel hizo durante toda su vida. Cada año hacía un recorrido por Israel y específicamente a 3 ciudades, como dicen las Sagradas Escrituras, a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Y después de ello regresaba a su casa en Ramá. Eso fue lo que desarrolló durante muchos años aquel hombre que había recibido la responsabilidad por parte de Dios en 3 grandes comisiones. Él era juez, era sacerdote y profeta. Fíjese nada más qué bendición que Dios concediera a este gran personaje. El libro Patriarcas y Profetas nos dice lo siguiente: desde los tiempos de Josué jamás había sido administrado el gobierno con tanta sabiduría y éxito como durante la administración de Samuel. Y es que Samuel había trabajado, dice el mismo libro, infatigablemente. Es decir, que había trabajado aún más allá de lo que el deber le requería. Muchas horas, mucho trabajo, mucha preocupación había caracterizado la obra de Samuel. También otro aspecto que nos narra el libro Patriarcas y Profetas es que lo hizo desinteresadamente. También durante el gobierno de Samuel como juez, la nación prosperó, había prosperidad económica. Todo mundo disfrutaba del fruto de su trabajo, tenían sus casas, plantaban sus tierras, cosechaban en paz y tranquilidad, porque Samuel, bajo la providencia de Dios, había establecido un orden que no se había visto, según el espíritu de profecía, desde los tiempos de Josué. Pero saben una cosa, la Biblia, las Sagradas Escrituras nos dicen lo siguiente: inmediatamente, en el capítulo 8 del mismo libro, el versículo 1, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Llegó el tiempo de compartir el trabajo. Llegó el tiempo en que tenía que pensar en quién sucedería ese trabajo y esa obra que él había desarrollado extraordinariamente. La Biblia dice que habiendo Samuel envejecido, fíjese nada más la realidad de todos los seres humanos. Los años pasan, con ello llega la vejez, la disminución de los recursos físicos, y es
obvio que se empieza a pensar en el relevo. Los años habían desgastado a aquel hombre. Los años no habían pasado en balde. Recordemos que había ejercido 3 comisiones. Era sacerdote, era juez y era profeta. Imagínense cómo habían desgastado a aquel hombre el paso de los años. Así que la Biblia dice que puso como jueces a sus 2 hijos. El nombre de uno, Joel, y del segundo, Abías. Lo lógico, lo obvio, era que los sucesores de Samuel fueran sus hijos. Y entonces la pluma inspirada dice que él lo comentó con la nación, con los ancianos de Israel, y con la aprobación de los ancianos y de toda la nación, nombró a sus hijos como jueces en Berseba. Pero la Biblia dice lo siguiente: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. No anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No imitaron la vida desinteresada de su padre. No habían interiorizado las enseñanzas que Samuel había querido dejar en ellos. Por otra parte, la lección que Dios había dado a Elí con respecto a sus hijos, al parecer, no había influido de manera contundente en la vida de Samuel, porque en cierta manera fue indulgente con sus hijos. La Biblia lo resume tristemente diciendo que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjese nada más. A veces uno se pregunta cómo puede ser que los resultados de la vida de un hombre que trabajó infatigablemente, desinteresadamente por una nación, no pueda verse reflejado en la vida de sus hijos. La Biblia dice que sus hijos se inclinaron a la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el deseo de acumular riqueza solamente para tenerla, sin compartirla con nadie. Y también aceptaron soborno, es decir, dinero a cambio de pervertir el derecho, de actuar injustamente. ¿Y sabe qué trajo como resultado eso? Se reunieron los ancianos de Israel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y fíjese esa reunión de ancianos en casa de aquel cansado profeta. Le traen ahora a ellos un mensaje al profeta, pero no es un mensaje de felicidad, no es un mensaje de afirmación, de reconocimiento, de felicidad, es un mensaje triste, que lo he dividido en las mismas partes. Número 1, los ancianos le dicen a Samuel: tú has envejecido. Mire, nada más. La realidad de la vida. Qué mensaje tan duro para quien había dedicado su vida por la prosperidad de la nación de Israel. Qué mensaje tan duro de escuchar para una persona que había trabajado afanosamente, infatigablemente, desinteresadamente, que había incluso perdido a sus hijos por la prosperidad de la nación de Israel, y lo que recibía a cambio era solamente que los ancianos del pueblo de Israel le recordaran que era un anciano, sinónimo de que como eres anciano no nos sirves mucho,
ya no puedes trabajar como antes. Era un mensaje cruel y duro para el profeta. El segundo mensaje que los ancianos le llevaron, igualmente cruel: tus hijos no andan en tus caminos. Si el primero había sido un mensaje difícil de recibir para el profeta, el segundo era aún más duro todavía. Tus hijos no andan en la verdad. La pluma inspirada dice que hasta ese momento Samuel no sabía lo que sucedía con sus hijos, porque los mismos ancianos de Israel, de Beerseba, no se lo habían dicho. Porque ¿saben qué hubiera hecho Samuel al darse cuenta que sus hijos no andaban en sus caminos? Los hubiera retirado inmediatamente como jueces de Beerseba. Tramposamente los ancianos de Israel no le dijeron nada porque querían tener un argumento más para lograr lo que secretamente ellos habían anhelado desde muchos años antes y que vamos a ver en un momento más. Ese fue el segundo mensaje que el profeta tuvo que recibir de manos de quienes había ayudado toda la vida. El tercer mensaje, un mensaje también dramático. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Fíjese nada más. Fíjese nada más. Eres viejo, eres anciano, no nos sirves ya porque no tienes fuerzas, te has acabado. Tus hijos no cumplen lo que tú les enseñaste, no son idóneos para ejercer el cargo de jueces. Por lo tanto, hazte un lado y nómbranos un rey que vaya delante de nosotros como tienen todas las naciones de alrededor. ¿Qué emociones se habrán encontrado en Samuel? ¿Cómo recordar los días de felicidad, de victoria, de gozo, de intervenciones extraordinarias de Dios a favor de su pueblo? Y parece que al final de sus días Dios lo estaba abandonando. De verdad que para aquel anciano profeta, aquel anciano juez, aquel viejo sacerdote, estas eran palabras duras, muy duras. La Biblia dice que no le agradó a Samuel esta palabra. La palabra danos un rey que nos juzgue. El espíritu de profecía dice que Samuel, fiel a su prudencia, a su mansedumbre, a su templanza, no manifestó ningún reproche a los ancianos de Israel, a pesar de que se sentía desechado por el pueblo, desahuciado, como un enfermo, como algo que no sirve y que al contrario estorba. Y la Biblia resume en una frase lo que Samuel hizo: sin reproche, sin perder su temple de hombre de Dios. La Biblia dice que Samuel oró a Jehová. Y Dios, para tranquilidad de Samuel, le aclaró lo que estaba pasando. Oye lo que te diga el pueblo, porque no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí para que no reines sobre ellos. Samuel había pensado en su ingenuidad que el pueblo lo estaba desechando a él.
Pero Dios le recordó: verdaderamente no te están desechando a ti, Samuel. Me están desechando a mí como rey sobre ellos. Israel había vivido en una teocracia en la que Dios elegía quien juzgara al pueblo, quien lo gobernara bajo las leyes divinas, bajo las leyes de Dios. Y mientras Israel, el pueblo, obedecía los mandatos de Dios, la nación prosperaba, la nación salía adelante. Pero cuando Israel desobedecía los mandatos de su rey, el Dios Todopoderoso, la nación caía en la tristeza, en la desgracia. Pero Dios le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El pretexto, porque efectivamente era un pretexto lo que los ancianos de Israel habían tomado de la mala conducta de los hijos de Samuel. Ellos habían aguardado secretamente un momento para pedirle a Samuel que le nombrara un rey. Y habían encontrado en la conducta de los hijos de Samuel el pretexto ideal para cumplir ese deseo que durante años habían tenido. ¿Y saben cuál era ese deseo? Ser como las naciones vecinas. Tener a Dios como rey. Ser un pueblo diferente. Era una bendición que Dios le había dado a ellos como pueblo. Ser un pueblo diferente, con leyes diferentes, era una bendición de Dios. Pero ¿sabe qué? Israel no quería ser un pueblo diferente, quería ser un pueblo como los que le rodeaban. Por eso dijo: danos un rey, porque queremos ser como las naciones que están alrededor de nosotros. Dios le dijo: hazle caso al pueblo, pero explícales lo que va a pasar con su rey. Y entonces Samuel explicó al pueblo lo que sucedería con su rey. ¿Quieren un rey? Deben saber lo que su rey hará con ustedes. Su rey va a tomar a sus hijos para que vayan en sus carros, para que monten sus caballos, para que corran delante de él. Además, va a tomar a sus hijos también para hacer su propio ejército personal, su ejército, el que lo cuide. También va a tomar a las hijas de ustedes y las va a hacer cocineras, costureras, para que atiendan todas las necesidades de su palacio, de su familia y de sus siervos. Les va a quitar las tierras a ustedes, pero no las tierras, sino las mejores tierras para cultivar su propio grano. También va a requerir de los siervos que ustedes tienen para que sirvan en sus tierras, en su palacio. Y además de todo eso, les va a pedir la 10ª parte de todo lo que ustedes tienen. Eso es lo que va a hacer su rey. ¿Y saben qué contestó el pueblo de Israel? Queremos que nos pongas un rey. Imagínense la necedad del pueblo, la obstinación del pueblo de querer ser como las naciones. No querían ser diferentes, no querían ser un pueblo sabio, querían ser como los que le rodeaban. ¿Por qué nos empeñamos en rechazar
lo que Dios nos ha puesto como una bendición? ¿Por qué no somos capaces de entender que lo que Dios pide que obedezcamos es para hacernos un pueblo diferente, es para hacernos un pueblo bendecido? Pero muchas veces nosotros no queremos ser diferentes, queremos ser como los demás. Dios nos pide que seamos diferentes, pero nosotros nos empeñamos en ser como los demás. Dios nos pide que actuemos diferente, pero nosotros decimos, quiero actuar como los demás. Nos pide que hablemos diferente, pero queremos hablar como los demás. Nos pide que vistamos diferente, pero queremos vestir con los demás. Nos pide que nos divirtamos de manera diferente, pero queremos divertirnos de la misma manera que se divierten los demás. No queremos ser un pueblo de Dios, no queremos ser como tú quieres, queremos ser como los demás. Y sabe una cosa, con tristeza Samuel escuchó la obstinación del pueblo. Llevó la respuesta del pueblo a Dios nuevamente. Y Dios le dijo, haz como ellos quieren. Fíjese en su infinita misericordia. Después de llamar tanto tiempo, después de invitarnos tanto tiempo a ser diferentes, después de intentar atraernos hacia Él con cuerdas de amor, después de hablarnos al oído, después de hablarnos por las noches, después de haber intentado todo y de no aceptarlo y de rechazarlo y de decirle, no queremos lo que tú nos das, queremos lo que tiene la gente. El Señor termina diciendo, hijo, haz lo que tú quieras. Pero así hará con ustedes su rey. Llegará el día en que tú te vas a quejar de tu rey y vas a clamar hacia mí y vas a decirme, Dios mío, sálvanos del rey que hemos elegido. Y muchas veces las elecciones que nosotros tomamos, las decisiones que tomamos, las elecciones que hacemos y que nos llevan a ser como los demás, tristemente tendrán sobre nosotros resultados tristes y dramáticos. Quiero pedirle a mi hermano Silvio, quien me ha estado acompañando en esta serie de mensajes, que nos comparta ese hermoso canto que tiene preparado para esta ocasión. Y mientras él canta, pensemos nosotros, reflexionemos, escuchemos la voz de Dios que habla a nuestra conciencia y que nos pide que seamos un pueblo diferente. Ser diferente delante de Dios es una bendición. Ser diferente delante de Dios es el camino a la prosperidad, es camino al éxito. No actuemos como Israel, queremos ser como los demás. Oigamos este hermoso canto con una oración en nuestra mente. Adelante, hermano Silvio, escuchamos este hermoso canto.
amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Muchísimas gracias, hermano Silvio, por compartir este canto tan hermoso y cuya letra nos hace reflexionar en la necesidad que tenemos los hijos, los seres humanos, los hijos de Dios creados por Él, de ser diferentes. Cuando Dios nos pide, cuando Dios nos da leyes, nos da ordenanzas, es con la idea de que sean una salvaguarda para nuestra vida. Y en ello encontraremos una bendición. Si nosotros nos hemos alejado de Dios, si hemos andado por caminos diferentes, si hemos desobedecido la voz de Dios, si hemos cerrado nuestros oídos a lo que Dios nos pide, yo te invito que en esta ocasión te unas conmigo en oración y pidamos al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé el deseo de ser diferentes, porque esto sin duda asegurará nuestro bienestar y nuestra salvación. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado y glorificado. Esta ocasión, tu santa palabra ha hablado nuevamente a nuestra vida. Hemos, Señor, recibido este hermoso mensaje en nuestro corazón. Queremos ser diferentes, Señor. Queremos entregar nuestra vida a ti. Queremos, Padre, ser guiados por tu Santo Espíritu. Muchas veces
Nuestras decisiones, Señor, nos han llevado por caminos equivocados. Nos han llevado a toparnos con la tristeza, con el dolor y con el sufrimiento. Nos hemos dado cuenta muchas veces, Señor, que los atajos que hemos tomado, que lo que hemos improvisado no ha funcionado, Padre, que solamente funciona cuando nosotros nos acercamos verdaderamente y de corazón a ti. Ven, Señor, a estar con nosotros. Que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón y nuestra mente. Y que podamos ser, para gloria tuya, Señor, un pueblo diferente, hijos diferentes, que honren tu nombre y que sean reconocidos por los valores, por los talentos que dignifican al ser humano y que ponen en primer lugar a ti como Dios Todopoderoso. Lo rogamos en el santo nombre de Jesús, a quien sea honra y gloria por los siglos de la eternidad. Amén. Que el Señor te bendiga.